Estamos viendo en los titulares de la prensa, los grandes noticieros en el mundo, la preocupación de los líderes en el mundo, el conflicto que se está generando, la guerra que se está dando entre Palestina e Israel. Eso ha originado cantidades de opiniones, gente muy valiosa, gente con mucho conocimiento, están opinando, están diciendo acerca de estas cosas, le están dando un carácter de quizás de otra índole. Son cuestiones de orden político por una parte para estos tiempos. Hay gente que está aprovechando las circunstancias, vendiendo guerra. Tristemente, muchos están muriendo en ocasión de lo mismo, inocentes incluso, gente que está criticando la forma como estaba actuando uno que otro de los involucrados en este proceso. En fin, hay muchas cosas que se pueden decir, en lo cual no me quiero meter. Quiero tomar solamente acerca de esto, y acerca de ese conflicto puedo decir lo que la Biblia me señala allá en el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando se presenta esta situación en medio de todo, que es cuando en aquello se da, cuando Sara toma una decisión pensando que ya no iba a tener hijos por los años que tenía y que podía ver que su esposo era una afrenta para él el no tener hijos y pensar que su descendencia la iba a heredar un esclavo que había nacido bajo su dominio. Hablo de Eliezer. Por eso ella está en aquella condición, y es cuando decide darle un consejo a Abraham, su esposo. Le dice: mira, es bueno que, más o menos se lo voy a simplificar, que tengas un hijo. Ya yo entiendo que no podré dártelo por las razones que vienen dando. O sea, estoy hablando de lo que dice Génesis capítulo 15, ¿verdad? Cuando Dios llama a Abraham, le da una promesa de una descendencia. Un hombre ya con años, tanto él como su mujer Sara. Ella no tenía hijos, aparentemente tenía una condición estéril. Y aquello hacía que la situación se tornara cada vez más difícil. Los años fueron pasando, las cosas iban avanzando, y aquella mujer, queriendo tener quizás una solución en medio de todas las cosas, decide recomendarle que él se acueste con una de sus siervas llamadas Agar. Agar, por lo visto, era una mujer que tenía las condiciones para tener un hijo. Abraham quizás le dice: bueno, si usted insiste, tomaré ese consejo. Y es cuando se allega a aquella mujer y ella queda embarazada. Y allí es cuando nace Ismael, el padre del pueblo árabe, en medio de todas las cosas. Pasando algunos años, aquel niño se iba criando en medio de todos ellos, ¿verdad? Y allí en medio de todo conseguimos entonces en Génesis 16, cuando nace Ismael, la promesa de Dios acerca también para Ismael. Y luego en el capítulo 18 de Génesis, Dios le da una promesa a Abraham. Le dice: te voy a dar un hijo. A la misma Sara lo escucha, le da risa, y aquello quizás era un motivo de chiste. A la edad que ella tenía, a la edad que tenía Abraham, llega a quedar embarazada, y es cuando nace Isaac. Mis hermanos, aquel niño fue creciendo, había conflicto entre aquellos dos niños, al punto que un día dice Sara: mira, ya no me conviene tener más a esta mujer aquí. Estos dos muchachos están creando de una manera distinta. Abraham no quería tomar muy en cuenta aquella opinión, y es Dios mismo que tiene que enviar un ángel y decirle: mira, hazle caso a lo que dice tu esposa. Él prepara a Agar, le da algunas cosas y le dice: toma, llévate esto, pero no puedes estar más aquí. La echa prácticamente. Hermanos, aquel hecho, aquella situación ha generado hasta el día de hoy, estoy hablando de miles de años atrás, un conflicto entre dos hermanos, entre los árabes y los judíos. Vienen siendo hermanos, hijos del mismo padre Abraham. Eso ha generado que entre unos y otros haya cualquier malentendido, y cada vez más se presentan distintas cosas en medio de ello. Producto de ello, lo que acabamos de ver, cuando un grupo que está en medio de la parte árabe, lo que se conoce como la Franja de Gaza, inician un ataque contra los hebreos, un día en lo que ellos estaban dedicados a adorar a Dios en medio de todas las cosas, sus fiestas de Yom Kippur. Y estos entonces los judíos reaccionan de una manera y han actuado de una forma que muchos consideran no es la más correcta. No voy a censurar eso en esos términos. Lo cierto es que hay involucrado en medio de todo esto enojo, ira, rencor. Hay tanto odio en medio de todas las cosas. El odio quizás es el elemento más importante en medio de todo esto. Y me he dado la tarea de buscar el concepto que tiene el diccionario acerca del odio. El odio es un sentimiento profundo y duradero, entre otras cosas. Es algo de intensa expresión de animosidad, ira y hostilidad hacia una persona, grupo u objeto. Eso es el odio.
válgase que hago la pregunta, usted quizás está albergando odio, rencor, ira contra alguien. No estoy hablando en esta condición de este pueblo, ¿verdad? Eso nos afecta de una o muchas maneras. Nos afecta porque el odio, similar al rencor, es un sentimiento intenso y negativo que te lleva hacia el desgaste emocional y que con frecuencia provoca sensaciones como la injusticia y te hace dedicar tiempo y energía hacia el objeto del odio, sentir dolor, temor, estrés, incluso experimentar ansiedad. Acá en Venezuela, por algunos años, acá en el estado Zulia, se conoció de dos familias que se odiaban de tal manera que se dieron a la tarea de exterminarse el uno al otro. Se conseguían en cualquier espacio de la ciudad y era que terminaban aquellos encuentros en tiroteos, en carretera, donde fuera, porque fue un odio expresado de una manera bastante grande. Hay gente que tiene quizás esta capacidad de albergar en su vida mucho odio hacia otras personas, hacia algunas cosas. A lo mejor tendrán fuertes razones para hacerlo. Una mujer que se separa de un hombre que la engañó, que la dejó abandonada, tiene razones como para odiarlo en medio de todas las cosas. Es gente que fue vilmente burlada por otros, en fin, hay cualquier cantidad de cosas. Y no es fácil deshacerse de cosas como esta, lo puedo decir. Le doy gracias a Dios que a la edad que yo tengo no tengo un sentimiento hacia nada ni hacia nadie en ese sentido. Por ahí hay mucha gente que lleva una carga de amargura, que lleva una carga de hostilidad dentro de sí mismo, porque el odio, como dice el concepto, desgasta. El odio va generando en ti una raíz de amargura que cada vez es mayor. Una persona en Anaco, me acuerdo, que estaba muriendo, iba a una iglesia, estaba enemistada con un hermano, un misionero, se lo llevaron para que ella le pidiera perdón. Mire, hermano, venga, quita para que le pida perdón al hermano. Y la hermanita pudo decirle desde la cama: si yo me muero lo perdono, si no me muero cuente que seguimos bravos. ¿Qué le parece? Parece un chiste, pero son cosas así que han pasado. Hay tanta gente que lo que alberga en su corazón es un sentimiento que, lejos de traerte una condición de tranquilidad, lo que te va a traer cada vez más es mayores consecuencias. Este conflicto que estamos viendo, que hoy involucra a muchos países en el mundo, y todo el mundo está pendiente de lo que pudiera suceder con todas estas cosas, viéndolo en forma, es algo macro, más allá. Pero a lo mejor dentro de ti mismo hay una carga emocional que te mantiene quizás en una condición que no te permite tener tranquilidad, que incluso te quita el sueño, que te quita el hambre y que tú no hayas qué hacer y sientes un sentimiento que cada vez es peor. Te vas a la tensión, crisis de ansiedad, crisis de pánico, vas al médico, te hacen todos los exámenes y no tienes nada. La condición es que la Biblia dice que eso te seca. La Biblia te dice que eso es fruto de la carne y que cada vez te va llevando en otra dirección. Eso nos afecta de una forma bastante interesante, porque aunque no lo sepamos, aunque no es una herida que está abierta allí, que haya que suturar, que haya que tomarle punto, es una herida que dentro de tu corazón te va causando cada vez mayor dolor. Es una herida que no va a sanar así de fácil. Tendrías que dejar eso en manos de Dios. Te lo adelanto, no es fácil bajo ninguna terapia ir a uno que otro especialista, a menos que busques ayuda de parte de Dios y puedas tú dejar allí tu corazón y decirle: Señor, yo perdono, inclusive perdonarte a ti mismo, perdonar a otros que te hayan herido y pedir perdón en medio de muchas cosas. Las raíces de amargura son producto del enojo que albergamos en medio de nuestro corazón, son producto de esa ira que tenemos allí reprimida y que ante muchas cosas respondemos con gritería, con maledicencia, incluso con malicia. No tenemos que pensar en los árabes y en los judíos. Quizás en tu misma casa no te puedes hablar con nadie porque eres capaz de responder gritando, ofendiendo, diciendo cosas que en la mayoría de las veces lo que van a causar es mayor conflicto en medio de la familia. Hay gente que se reúnen y lo que se reúnen es para herirse. No son capaces porque van guardando cosas que no han sido capaces de expresar en medio de muchas situaciones. Hay alguna, no les voy a decir lo que yo pienso en particular, les voy a decir lo que dice la Biblia. Si usted no está de acuerdo, arrégleselas con Dios, no conmigo. Yo sé que no soy psicólogo ni psiquiatra para dar una consejería en este sentido desde el punto de vista clínico. Voy a decir lo que dice la Biblia como pastor que soy, ¿verdad? La recomendación bíblica en Eclesiastés, el capítulo 11, el versículo 10, dice: quítense de tu corazón el enojo.
Es interesante, este no es un cardiólogo, pero recomienda aquí el sabio, dice, quita de tu corazón el enojo. Aquello te va quitando la posibilidad de ser feliz, de vivir tranquilo en medio de todas las cosas. También dice allá en Efesios, el capítulo 4, el versículo 26, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una recomendación que si algo pasó en la mañana, durante el día, el tiempo que vaya pasando, es oportuno que tú pidas perdón a alguien o que tú perdones a la persona si el ofendido fuiste tú. No que te acuestes a dormir, tú de espaldas a tu esposa y ella de espaldas a ti porque no son capaces de hablar, se levantan en la mañana y pasan días hasta sin hablarse. No es lo más recomendable, no es lo más sano. No sana el conflicto el no querer tratarlo. Lo importante es ir, pedir perdón o perdonar a quien te haya ofendido en medio de otras cosas. También dice el libro de Efesios, ¿verdad? El capítulo 4, el versículo 32, perdonándonos unos a otros. Cuesta trabajo perdonar a alguien, sobre todo cuando me ha herido, cuando aquello no está allí. Con tu propia fuerza no lo puedes hacer. Es necesario despojarte de toda altivez, de todo orgullo, de toda situación que tú piensas que ha sido pateado, que ha sido echado a un lado por los demás. Esto está pasando en Venezuela. Tenemos un país en medio de todas las cosas. Se han dado algunas situaciones y yo he visto gente reaccionar. Es que cuando me toque a mí, mira, lo voy a agarrar, le haré tal o cual cosa. Yo no quisiera que pasaran cosas así, porque se podía desatar hasta un conflicto a nivel nacional en medio de todo esto. Hubo situaciones que han llevado en medio de esas situaciones a tener una condición cada vez más ilógica en medio de nuestro país. Mis hermanos, también dice que el amor, lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo 13, que el amor no guarda rencor. El amor es uno de los frutos del Espíritu que van a llegar a tu vida cuando tú se lo pides a Dios. Dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el bálsamo que tú necesitas. Esa es la vacuna que tú necesitas. Eso es lo que tú en este momento que te estás secando, que no eres capaz de compartir con nadie, que sientes que estás perdiendo peso, que ya tu cara cada vez es peor. Ve a ese proceso que Dios ha mantenido abierto durante toda la vida y exponle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar. Permíteme, oh Dios, tener esto en mi corazón. Perdonar a otros no es fácil. Te lo perdona y lo olvida. Hay gente que dice que lo perdona, pero lo tiene pendiente y en cualquier momento se lo saca. ¿Te acuerdas de esto? La Biblia dice que toma nuestras faltas el Señor y va y los lanza a lo más profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Miren, no es fácil pedir perdón, ¿verdad? No es fácil perdonarse a uno mismo. Que tú digas: mira, yo sí soy tonto, me pasó esto, por aquello, me fui engañado o me engañó tal o cual persona, me dejó de esta manera, yo pensaba en ello. Es así de triste. No es la experiencia más grata, pero no dejes que estas cosas dejen raíces en tu vida. No dejes que estas cosas cada vez te hieran más. Quita los frutos de la carne de tu vida. La Biblia dice que los frutos de la carne, entre otras cosas, allá en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 19, estamos hablando de pleitos, de celos, de iras, entre otras cosas más que señala este pasaje. Déjale eso al Señor. No te ocupes de cosas que van a quitar la paz de tu vida. Por otra parte, los frutos del Espíritu, como te dije, son amor, gozo, paz, paciencia. Esto quiero dejártelo así por encimita, luego hablaremos con mayor profundidad sobre este tema que en particular hoy está en el ambiente. Escuchamos expresiones, hay gente haciendo marchas, hay gente lanzando cualquier cantidad de consignas, hay una guerra mediática en este sentido: ustedes son malos por aquello, por esto, lo otro. Hay gente que está actuando de una forma que es la más correcta. Miren, Dios nos llamó a vivir en paz y en bendición. Yo quiero que usted tome esto ahora. Ok, ese conflicto está allá en el Medio Oriente, está pasando, pero a lo mejor sin ir muy lejos, en tu casa está el mismo conflicto. No te tratas con tu hijo, no te tratas con tu esposa, tienes problemas con el vecino, tienes problemas en el trabajo, y el problema eres tú. Comienza por perdonar, comienza por alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios nos ha llamado a paz, a pedir perdón, a amarnos los unos a los otros. Yo no quisiera que en nuestro país, en Venezuela, se generara ninguna de estas cosas. Tenemos diferencias en el béisbol, tú eres de un equipo, yo soy del otro, y son cosas pasajeras, pero no para llegar a una guerra ¿cómo se llama?, en medio de todos nosotros. Tuve la oportunidad de estar en Lima, allá en Perú, y vi un estadio muy grande, parece una olla muy grande, muy bonito. Sí
sí noté que por una calle entran los de un equipo, cuando se trata de fútbol, y por la otra calle entran los otros. Buscan la manera de que no se encuentren los fans, los fanáticos en medio de todo aquello, porque se caen a golpe, como pasa en Inglaterra con estas personas que son de un equipo u otro. Son quizás como más reaccionarios. Nosotros no tenemos la misma condición, nos reímos, gozamos en todas las cosas. Es una cuestión sana, pero a veces se lleva a tener diferencias mayores. Quita de tu corazón el enojo, la malicia, el rencor, y deja que Dios tenga la oportunidad de bendecirte para que puedas andar bajo la bendición y la bondad de Dios. Espero que esta breve reflexión te sirva de mucho. Padre Celestial, dejo esta palabra, que son tus palabras, lo que tú dices en la Biblia, para que muchas personas que hoy la escuchen, Señor, les permita analizar y entender que bajo la dirección que van no tendrán un día feliz ni un final feliz. Derrama tu espíritu cuando te llamen, cuando te busquen, y llénalo, Señor, de tu paz y tu bendición. Que busquen a Dios en medio de todas las cosas. Lo dejo en tus manos porque tú eres maravilloso. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.